Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en una edición más de Diálogos del Pensamiento. Hoy queremos vamos a platicar acerca del feminismo y el género, sobre todo cómo esto acontece en los espacios áulicos, en las escuelas, y trataremos de hablar de la indiferencia que hay con respecto a este tipo de temas. Es básicamente de lo que intentaremos, o acerca de lo que intentaremos conversar el día de hoy. Por ahí discutiremos acerca de este tema. Sobre eso dialogaremos. Y antes de entrar en materia, sí quisiéramos agradecer a quien hace posible este programa. Particularmente les saludo, soy Igor Israel González. Hoy me toca estar en la conducción de este programa y me acompaña la doctora Celia Magaña, quien es, además de que produjo y estuvo a cargo de la temática, pues hoy estará también acompañándonos aquí tras los micrófonos en la conducción del programa. Hola Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos este 9 de marzo para hablar justamente de género y feminismos con dos invitadas muy especiales. Tenemos la fortuna de tener a dos maestrazas de género, a la maestra Ángeles González del Departamento de Sociología. Muchas gracias por la invitación, Celia, y pues nada más dándole al tema. Y a la maestra Leticia Serrano, que también nos acompaña esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación, Celia, Igor. Gracias. Buenas tardes, las presentamos de manera más formal al regreso del ideograma, pero antes sí queremos agradecer, insisto, continuar con el agradecimiento a quien hace posible el programa. Allá en los controles técnicos está José Luis Vázquez, muchas gracias. Y en la producción estuvieron, como ya lo señalaba, la doctora Celia Magaña y además Fabián Robles, Almendra Orozco y Luz Cuellar. Un saludo para ambas y para Fabián, que lo tenemos acá en las redes y en los teléfonos, está esperando sus colaboraciones. Almendra, te deseamos una recuperación pronta, te queremos y te extrañamos. Y muchas gracias, pues, insisto, a quien hace posible la realización de este programa. Y para entrar en materia, ¿les parece si, como acostumbramos ahora, nos vamos a nuestra sección ideograma y entramos en materia? Ideograma. En la genealogía de los feminismos en México, el feminismo académico ha ocupado un lugar central desde finales de los 60s. Este hecho ha suscitado polémicas en muchas ocasiones debido a que, para algunos feminismos militantes, se ha institucionalizado el feminismo. Es decir, se ha alejado de la base social y al interior de las comunidades académicas se ha menospreciado durante mucho tiempo con el argumento de ser una mera ideología, ubicándolo en una posición siempre ambigua. Sin embargo, ¿cómo negar la potencialidad de su labor docente al observar, por ejemplo, a generaciones de mujeres jóvenes feministas organizadas en torno a las denuncias de acoso sexual en las universidades? Y es que no podemos negar que, aún institucionalizada, la categoría de género posee un contenido transgresor, tanto político como epistemológico, porque abre perspectivas en constante movimiento. Así, si bien el género puede ayudarnos a explicar el binarismo que jerarquiza las categorías sociales mujer y hombre, puede llevarnos a plantear su necesaria destrucción. En ese sentido, uno de los mayores aportes de la enseñanza de los feminismos y de los estudios de género en las universidades, a la par del movimiento feminista, es el de aportar elementos teóricos para poder identificar y hablar públicamente de las violencias contra las mujeres.
Otro de los aportes del feminismo académico es, sin duda, la crítica al androcentrismo presente en todas las ciencias y humanidades. Y, aunque no son batallas ganadas del todo, al menos se ha avanzado en colocar los temas en la esfera pública. Prueba de ello es la revitalización de un discurso reaccionario de ultraderecha que identifica a las universidades como las agentes que propagan la ideología de género, que es vista como un peligro porque atenta con la reproducción de las instituciones que estos grupos consideran básicas de la sociedad, como el matrimonio, la familia heterosexual y la maternidad obligatoria. ¿Cómo ha cambiado la mirada de la comunidad académica desde los años 90 hasta la actualidad en torno a la percepción de los estudios de género? ¿Cuál ha sido y es el mayor aporte que se hace desde los estudios de género a las ciencias sociales? Muy bien, pues estamos de regreso para comentar acerca del feminismo y el género ahora en estos diálogos del pensamiento. Y ahora sí, formalmente, me gustaría presentarlas como tal en el programa. Digo, somos cuates y estamos en confianza, pero vamos a darle el procedimiento que ustedes se merecen. Entonces, nos acompaña ahora sí la maestra Ángeles González Ramírez. Ella es licenciada en Sociología por parte de nuestra Casa de Estudios. Tiene un diplomado de Políticas Públicas impartido por Flaxo y coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Y cuenta con un diplomado en Atención a la Diversidad y Equidad de Género y No Discriminación de la Cátedra UNESCO, también de nuestra Universidad de Guadalajara y del CONAPRED. Y además está coordinando el programa de Estudios de Género en el Departamento de Sociología. Ahora sí, bienvenida, Ángeles, un abrazo. No, gracias, doctora, al contrario, por la invitación y pues aquí listas para poder platicar sobre estos temas que además nos apasionan y son un aporte para nuestra vida y la de las y los demás. Muy bien. También tenemos el gusto de contar con la presencia de Leticia Serrano Méndez. Ella es licenciada en Historia por nuestra universidad, es docente en la licenciatura de Sociología y es integrante del programa de estudios de género del CUSH. Participa además en la elaboración del Manual de Educación Emocional y Prevención de la Violencia con Perspectiva de Género. Bien. Leti, gracias. Bueno, gracias a ustedes otra vez por la invitación y súper contentas de estar acá y poder compartirles un poquito lo que hemos transitado durante estos 30 años. 30 años ya de trabajo, se dice fácil. Ok, a mí me gustaría platicar, digamos, a manera de contexto, o poner de relieve a manera de contexto, por lo menos 3 discusiones que están puestas en la editorial, que aparentemente, ustedes me dirán si es así, tienen una relación intrínseca. Está género, feminismo y violencia, lo cual de suyo ya es un asunto grave, pero pareciera que hay una especie de relación natural entre estos términos. ¿Qué les parece si nos platican un poco qué podemos entender por cada uno de estos? ¿Qué diferencia hay entre el género y el feminismo, o el género y el sexo, y cómo y por qué esto se ha relacionado con la violencia? ¿Qué nos cuentan al respecto? Bueno, género como una categoría de análisis forma parte de una de las muchas categorías que durante tanto tiempo han venido usando las feministas académicas, sobre todo, para tratar de desentrañar el origen de las desigualdades. Desigualdad. Entonces, esta es una herramienta del movimiento feminista, o las feministas la tomamos como una herramienta de análisis, para sacar estas desigualdades de la base de lo natural o de lo biológico, que eso era súper importante, porque durante muchísimos años se consideró como base de la desigualdad entre hombres y mujeres, bueno, pues primero la venia de Dios, ¿verdad? Dios así lo quiso y pues y te aguantas porque pues si es un designio divino, como que ¿qué tendríamos que hacer las mujeres? ¿Quién lucha contra eso, verdad? ¿Quién lucha contra eso? Después, bueno, ya con el positivismo y todo esto, cambiamos de lo divino a la ciencia. Y entonces la ciencia decía que por razones obvias las mujeres teníamos los cerebros más chicos que los hombres, etcétera, etcétera. Entonces ese era el origen de las desigualdades. Entonces tampoco había mucho que hacer, ¿no? Porque bueno, si por naturaleza ya somos desiguales, que no diferentes, y ese fue el punto que pusieron las feministas. A ver, una cosa es que seamos diferentes biológicamente y otra cosa es que esa diferencia se haya traducido en desigualdad.
y es ahí cuando retoman el uso de la categoría género como una herramienta de análisis de esta desigualdad tan básica y tan anterior que, por ejemplo, la categoría clase, ¿no? Uh-huh. Que es esta categoría género. Bueno, a ver, hasta aquí, a ver, Ángeles, ¿qué más? Y justo nos centramos después, en los años 70, 80 y 90, en la discusión del otro concepto, que es el de violencia, para decir, a ver, una cosa tiene que ver con las desigualdades económicas, sociales y políticas, y otra también las condiciones de género y las relaciones de poder para el ejercicio de la violencia. Y justo en estos años empieza todo un proceso, no solamente de las académicas dentro de las universidades que eran feministas, sino también del feminismo activo en las calles, de las organizaciones de la sociedad civil, que empiezan a cuestionar y apoyar para que empecemos a generar legislación al respecto. Uh-huh. Primeramente en los años 80, sobre todo a fines acá en Jalisco, se trabajó contra la violencia sexual antes que cualquier otra de las temáticas, porque veíamos que era uno de los temas en los cuales había descuido institucional, gubernamental, para la atención de los casos, y que Jalisco es uno de los estados a nivel nacional con mayores niveles de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y que se estaba descuidando esta temática, ¿no? Entonces, la primera acción que se hizo acá en el estado respecto a ese tema fue la creación de la Agencia Especializada de Delitos Sexuales en 1989, que fue la primera acción institucional y política que entre muchas mujeres, activistas, académicas y desde la parte gubernamental en los partidos políticos se empezó a trabajar. Entonces, los 90 fue toda la discusión sobre la ley de violencia intrafamiliar y ya en el 2000 empezamos a discutir una ley especial de atención a la violencia hacia las mujeres, que es una ley que se conoce como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En general, como el contexto histórico, ese sería. A ver, tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero a ver si alcancé a captar entonces bien la idea. Es, digámoslo así, el feminismo o los feminismos, porque entiendo que hay una diversidad de feminismos, podrían ser vistos como una especie de actitud existencial, es decir, una postura frente a la vida, un modo de posicionarse en y ante el mundo. Mientras tanto, el género es una categoría de análisis que nos permite ver el mundo cómo está constituido el mundo y reconocer que las diferencias se tradujeron en desigualdades y que en última instancia esas desigualdades han derivado en violencia, en procesos de violencia que han sido normalizados, invisibilizados e incluso justificados. Exacto. Va más o menos por ahí. Muy excelente resumen. Y que si bien la desigualdad abarca muchas dimensiones, nos hemos concentrado mucho en la violencia por ser un tema emergente y urgente. Pero no se reduce ahí. O sea, hay muchísimos ámbitos en donde las desigualdades pueden ser vistas. Sí. Muy bien, ¿les parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos a continuar con esta discusión? Estamos en Diálogos del Pensamiento. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Margarita Martín Montoro, doctora catedrática de la Universidad de Guadalajara, fue pionera en la investigación e impartición de los primeros estudios de la mujer en la licenciatura de Sociología, los cuales fueron el precedente del actual programa de estudios de género, que, a día de hoy, cuenta con 27 años de experiencia docente. La catedrática, médica con especialidad en ginecología, puso de relieve en un primer estudio de 1985 titulado La problemática de la mujer profesionista en nuestro tiempo, la necesidad de analizar la situación femenina más allá del rol biológico. Fue a partir de este estudio que evidenció la falta de espacios para la mujer dentro de la universidad. En 1988, la Facultad de Filosofía y Letras apoyó la creación del Programa de Estudios para la Mujer,
para el que la maestra Margarita Martín impartió la primera cátedra sobre estudios de la mujer en la licenciatura de Sociología. Un año más tarde, proponía la creación del Centro de Estudios de la Mujer que, a pesar de no ser aceptado, fue la base para el surgimiento, en 1992, de los actuales estudios de género inscritos dentro del mismo Departamento de Sociología. Al día de hoy, y desde su fundación, se encargan de investigar la complejidad del género, a la vez que se aborda la impartición de las clases con perspectiva de género. Muy bien, estamos de regreso y escuchando esta cápsula, cómo no recordar con ese cariño a la doctora Martín, a la doctora Margarita. Yo por suerte tuve el placer también de ser una de sus muchas alumnas, y a propósito de la cápsula, a mí sí me gustaría que habláramos del surgimiento del programa, de la visión de la doctora Margarita de este programa y finalmente de su papel pionero para la época. ¿Qué nos pueden decir, muchachos? Bueno, para nosotras es un honor hablar de la doctora Margarita. Fue nuestra maestra, nuestra tutora, nuestra queridísima amiga. Y bueno, un ser humano íntegro en toda la palabra. Y pues contarles a las personas que nos escuchan que la doctora Margarita Martín Montoro, de formación básica, era médica, era ginecóloga. Esto le dio oportunidad de tener relación con muchas mujeres, sobre todo con enfermeras. Y llegó el momento en que se dio cuenta que esos conocimientos que ella tenía no le ayudaban a explicar la condición y la situación de estas mujeres. Entonces decidió entrar a estudiar una maestría en sociología. Cuando entra a estudiar la maestría en sociología, entra a este nuevo campo de conocimiento, conoce el marxismo, se enamora del marxismo. Ella decía que a todos los lugares donde iba hablaba del marxismo sin mencionar a Marx. Entonces todo el mundo quedaba muy contento y muy complacido. Nada más no lo mencionaba, ¿verdad? Pero ella se echaba el marxismo. Bueno, cuando ingresa entonces a las ciencias sociales, tiene ya estas otras herramientas que le ayudan a entender la situación de las mujeres. Inicia una investigación que ella la tituló La problemática de la mujer profesionista en nuestro medio. Y uno de los resultados o de las conclusiones a las que llega es de que en la Universidad de Guadalajara se debería de conjuntar un programa de estudios sobre los temas de las mujeres, ¿no? Que también debería de aglutinar alguna que otra investigación que ya había, pero sin embargo no estaba totalmente como dentro de este marco de los estudios de las mujeres, ¿no? Entonces le propone al entonces director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Rodríguez Lapuente, la creación de un programa. El doctor Lapuente pues le dice que claro que sí, y así es como se funda en el 1988, el programa de estudios de la mujer. Con el advenimiento de toda esta teoría de género, la creación en México del Programa Universitario de Estudios de Género y algunos otros, en el 92 deciden crear, bueno, ya decidimos porque ya estábamos Ángeles y yo, introducir también temas sobre masculinidades y estas cosas, y entonces cambiamos de programa de estudios de las mujeres a programa de estudios de género. Entonces, bueno, eso es como el antecedente, y ella siempre con esa visión, ¿no? La propuesta primera, y ahí la tenemos nosotras, fue del 86. Se aprueba en el 88, en el 92 cambia programa de estudios de género, y ella hace también ante la universidad una propuesta de ya no que sea un programa, sino un centro de estudios de género, que bueno, al final en el 94 se crea, pero bueno, ya queda al frente Cristina Palomar, por ejemplo, ¿no? Y así como lo cuentan, parece que es un proceso fluido y terso, ¿no? Es como si... Nada de esto es terso, ¿no? Pero entiendo que, digo, en principio el tema no era... no tenía como una relevancia importante, y asumo que esto era así por la, digamos, predominancia heteropatriarcal
que ha habitado a la producción del saber científico desde, bueno, tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, asumo que el tema, primero como estudios de la mujer, luego convertir esto en un programa de género, no debió haber sido fácil, pues, por decirlo menos. ¿A qué problemas se enfrentaron en todo este proceso que aparentemente suena terso, pero imagino que no es así? Sí, bueno, pues a toda la resistencia por parte de las ciencias, de las y los profesores de las ciencias sociales, a asumir que esta perspectiva explicaba algo, ¿no? A decir, bueno, desde siempre se ha dicho, ¿no? Pues es solo sus ideas, que hay estas diferencias entre las mujeres y los hombres, y no reconocer lo que en realidad está detrás de la práctica como sistema social del patriarcado, ¿no? Y entonces nosotras sí lo mirábamos y decíamos, ¿por qué la demás persona no mira? ¿No? Y esa siempre ha sido como la lucha dentro de las ciencias sociales, pero también ha habido un gran aporte, por lo menos en el estado de Jalisco, muchas mujeres que no solamente eran de la universidad como académicas, empezaban a hacer estudios de mujeres y de género. Y eso posibilita que dentro de la misma Universidad de Guadalajara se empiece a reconocer que hay investigadoras, investigadores interesados en esta perspectiva. Y también veíamos como otras áreas de las ciencias sociales, en particular el CIESAS, también tenía muchas investigadoras que estaban trabajando este tema, sobre todo a fines de los años 90, ¿no? Todo el círculo importante de investigadoras del CIESAS tenía y estaba trabajando sobre estos temas, mujeres o género. Y entonces coincidimos en que a nivel nacional también estaba muchas de las universidades proponiendo la creación de centros o programas de estudios de género. Y justo para 1998, que hacemos el primer encuentro de centros y programas de estudios de género acá en Jalisco, en Chapala especialmente, te acordarás, Celia, de aquella reunión histórica del primer encuentro de centros y programas de género que tuvimos todas y todas las que andábamos ya haciendo investigaciones, generando docencia sobre estos temas, pues fue muy importante, ¿no?, a nivel nacional, porque ya definió entonces sí que todas las universidades a nivel nacional tuvieran un área especializada sobre este tema. ¿Y qué ha significado pasar, o cómo ustedes podrían contarnos cómo ha sido o cómo ha cambiado, como lo que decíamos en la editorial, cómo ha cambiado esa mirada de los pares académicos, de esa indiferencia, de ese menosprecio? ¿Creen que ha habido un cambio? ¿Qué ha pasado con todas estas generaciones de alumnas, de alumnos, ¿no?, de nuevos temas como las disidencias sexuales, toda esta revigorización que tiene el tema, ¿no? Y que siempre, ustedes me corregirán, pero que me parece que el programa siempre tiene una base de alumnos y un buen número. Sí, yo creo que dentro de las cosas visionarias que tuvo la doctora fue que este programa no se dedicara solamente a un aspecto como el de investigación, sino también la docencia, la difusión y la vinculación. Claro. Entonces, eso le dio o le ha dado hasta ahorita esa característica a este programa, ¿no? Que más allá de las aulas siempre tenemos cosas que hacer, a sumarnos a los movimientos, apoyar las iniciativas desde legales hasta de todo tipo. Y les cuento, en 1995 la preparatoria, el sistema de enseñanza media, hizo una remodificación a sus programas. Entonces abrieron la convocatoria para optativas. Una profesora, Berta Lilia Gutiérrez, y yo diseñamos una optativa para prepas y la metimos. Y nos dijeron, bueno, muy bien, se llamaba Estudios de Género. Y nos dijeron, sí, muy bien, pero no puede aparecer con ese nombre porque ese nombre, quién sabe qué signifique, está muy raro. Entonces le vamos a poner Sociedad Civil y Ciencias Sociales, entre paréntesis, Estudios de Género. Y así se estuvo impartiendo durante como 15 años más o menos, en la mayoría de las universidades de las preparatorias. Eso fue en los 95. ¿Qué otros cambios? Recuerdo perfecto a un profesor de filosofía
diciendo cuando se creó el Centro de Estudios de Género en 94, que esa era la jaula de las locas. Que porque ahí quién sabe qué se iban a dedicar, pero entonces así, o sea, de ese nivel estamos hablando. Obviamente ahorita no creo que nadie se atreva a decir estas cosas. ¿Quién sabe? Espero. Pero en los 90 esta era la idea, ¿no? ¿Sabe a qué se juntarán esas mujeres ahí a hacer no sé qué? Y ¿qué más pasó en los 2000? Bueno, pues que en sociología nosotros propusimos la creación de una terminal en estudios de género y bueno, tampoco prosperó ni fructificó. Ha habido muchos cambios. Si miramos todo esto que les he contado ahorita, creo que de manera positiva, diría yo. ¿O seré muy optimista? No, y también, bueno, completando esta parte de la información para que quienes nos escuchan y también compartirles tanto a Igor como a la doctora Celia y al doctor Igor, el programa de estudios de género ha tenido como muy claro que dentro de la misma universidad el cambio no es tan sencillo y que había que verse primero cambios en lo social para que tuvieran repercusión también en la universidad. Y entonces optamos porque una de las estrategias fuera hacer acciones en lo social para que en efecto tuvieran repercusión en la universidad. Y entonces nos fuimos a la parte de modificar leyes, promover más el feminismo y la participación de los organismos de la sociedad civil afuera, y dentro de la universidad seguir teniendo las clases con las y los alumnos. Que yo creo que eso ha sido para la maestra Leti y para mí uno de los mejores privilegios dentro de la universidad. Poder ser maestras, estar en las aulas con las chicas y los chicos, discutiendo, viendo cómo han cambiado las propuestas de los estudios de género a lo largo de los años y cuáles son las discusiones más importantes y que tienen que ver con todas estas dimensiones de las diferentes identidades de las personas. Entonces, estar en sociología, platicando con las chicas y los chicos sobre estos temas, pues para nosotras ha sido más que importante, ¿no? Y obviamente también ver cómo han cambiado también muchas actitudes de las y los docentes en la universidad respecto a este tema, ¿no? No solo por lo que ha implicado hacia afuera, sino también dentro de la universidad. Muy bien. Bueno, tenemos que irnos a nuestro corte. La plática está muy sabrosa. Queremos invitarles a quienes nos escuchan que se pongan en contacto con nosotros, ya sea para participar por el acostumbrado paquete de libros de ciencias sociales que tenemos como cada semana. Pueden dejarnos su nombre en Facebook y aclararnos que quieren participar precisamente por ese paquete de libros, y a hacernos también llegar sus comentarios respecto a lo que estamos platicando, que tiene que ver con feminismo, género y el programa particularmente de estudios de género que está en el Departamento de Sociología. Y también por ahí está Fabián y Luz en los teléfonos. El teléfono en cabina es 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Si quieren hacernos llegar sus comentarios por esa vía, se los agradeceremos. ¿Qué piensan ustedes al respecto del tema que estamos dialogando el día de hoy? ¿Les parece entonces si nos vamos a un corte y regresamos? Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. Si bien la situación en cuanto a ser mujer en el presente tiene retos urgentes, sobre todo en lo que toca a la seguridad de la vida y el cuerpo de las mujeres, no hay que vilipendiar el largo recorrido de los logros de mujeres cuyos contextos poseían desafíos en áreas y aspectos que hoy damos por sentado, como por ejemplo el ámbito escolar y laboral, donde ser mujer y acceder a ellos representaba una ruptura con estructuras ideológicas y una lucha ardua y constante contra los prejuicios socioculturales. Si bien las leyes de instrucción pública no tenían impedimentos que prohibieran explícitamente el ingreso a las mexicanas, la realidad es que de facto excluían a las mujeres y en varias ocasiones se presentaron frenos que muchas de ellas tuvieron que franquear para abrir brecha.
La docencia fue uno de los ámbitos donde las mujeres de clase media fueron ganando espacios laborales como educadoras, tarea que se relacionó con una capacidad innata adjudicada al género. Más allá de esta tendencia, en 1867 se promulgó la Ley de Instrucción Pública, que se extendía a otros campos de conocimiento y oficios. En abril de 1881, Justo Sierra presentó ante la Cámara su proyecto de creación de una universidad, donde promulgaba que las mujeres tendrían derecho a cursar todas las clases de escuelas profesionales, obteniendo al fin de la carrera diplomas especiales de la Escuela Normal y de Altos Estudios. Poco a poco las mexicanas fueron haciéndose lugares en la Nacional Preparatoria. Un caso remarcable es el de Matilde Montoya Lafragua, quien en 1887 desafió el prejuicio en su camino como estudiante de la Facultad de Medicina, enfrentando esos obstáculos de forma que tuvo que dirigirse al presidente de México, Porfirio Díaz, para no solo poder cursar sus materias y lograr recibir el grado de médico cirujano, sino que la Escuela de Medicina cambiara los estatutos, pues en ellos solo se hablaba de alumnos y no alumnas. Fue el mismo presidente Díaz quien envió una solicitud a la Cámara de Diputados para que se modificaran los estatutos de la Escuela de Medicina, y así las mujeres a partir de entonces pudieran graduarse como médicos. De esta forma, Matilde pudo presentar su examen profesional el 24 de agosto de ese año. De esta manera se convirtió en la primera mexicana con el título de doctora de la Escuela de Medicina de México, logrando realizar su examen profesional ante un jurado severo, respondiendo con entereza y de forma correcta. Con el paso del tiempo, ganando terreno a pesar del rígido pensamiento de la sociedad de la época, las mujeres fueron integrándose a las aulas de otras disciplinas consideradas tradicionalmente masculinas, como María Sandoval, quien cursó la carrera de abogada entre 1892 y 1897, por ejemplo, o Dolores Rubio Ávila en la carrera de ingeniería en 1910. Muy bien, estamos de regreso aquí para nuestro tercer bloque y a mí me gustaría un poco lo que estábamos comentando ahorita fuera del aire, que nos comentaran nuestras invitadas sobre los cambios. Si el género es este concepto que logra tener este potencial de transgresión, pues, ¿no? Me gustaría que nos contaran dónde ven esos cambios en el aula, entre sobre todo teniendo presente que ayer asistimos a una marcha fabulosa por el 8 de marzo, ¿no? Que estuvo larguita, estuvo un poco maratónica, pero que afortunadamente vimos la expresión de muchas mujeres jóvenes, ¿no? Ahí, y la verdad, si recordamos marchas de los años 90, donde el número no era decididamente el mismo. La verdad a mí me da mucho gusto asistir a marchas como la de ayer, donde vemos mucha más gente, pero donde vemos también, como comentábamos aquí, la reacción de estos grupos, ¿no? Que parece que sí les incomoda. Bueno, definitivamente esto ha sido revolucionario. Y entre las cosas revolucionarias es que ha puesto en jaque 3 elementos en los que la sociedad simbraba la buena decencia, etcétera, etcétera. Y uno es la familia, se ha cuestionado el papel de la familia. 2, la heterosexualidad. Y 3, el matrimonio. Y si tú ves, quien fue a la marcha de ayer, al final el pronunciamiento de las chicas lesbianas es súper obvio, ¿no? Cómo estas cosas se han trastocado. Esto que es lo que ha traído como una de las consecuencias, el famoso pánico moral del que habla Jeffrey Wicks, ¿no? Y ante este pánico moral que sienten estos grupos conservadores porque están acabando con la familia, pues son estas reacciones como la que vimos ayer, ¿no? De esta gente que ante la ola o la marea verde, pues ahora ellos sacan la marea azulita, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos los garantes de la familia, nosotros somos los garantes del matrimonio, de la heterosexualidad, por supuesto, ¿no? Y porque todos estos cambios les hacen muchísimo ruido. Y bueno, y ahora sí, ya retomando la pregunta, uno de los mayores cambios que nosotros hemos visto es en el alumnado. Y pienso que
lo potenció sobre todo el acceso a las redes sociales, ¿no? Porque tienen esa posibilidad de encontrar información que cuando nosotras éramos jóvenes y militantes era más difícil, ¿no? Entonces ya está ahí, a un clic, toda esta información, desde los tipos de feminismos, que luego ya en los salones tú les dices sobre esto y ya ellas mismas te dicen, no, yo soy ecofeminista o yo soy del feminismo de tal, ¿no? Y eso como profesoras es un gran reto porque nos implica estar al día y ponernos a leer, etcétera, etcétera. Pero también muchísimo gusto de que hay cosas que nos han rebasado las chicas y los chicos y a nosotros nos gusta, ¿no? Que los grupos siempre nos rebasan. No falta que alguien diga, ¿sabe qué? Sobre tal cosa. Sobre, por ejemplo, una de las materias que trabajamos es sobre género y sexualidad, ¿no? Entonces ya te sacan X cosa y uno dice, hijo, pues eso no lo había visto yo, pero espérame, déjame lo investigo, ¿no? Aunque uno ya tiene la maestría en sexualidad, pero hay cosas muy nuevas y tiene que ver con esto, con el acceso que tienen las chicas y los chicos a los medios electrónicos. Y del profesorado, yo creo que sobre todo en la gente más joven, las maestras y los maestros más jóvenes. Los más de edad más avanzada, creo que son políticamente correctos. No quiere decir que estén como muy de acuerdo, pero por lo menos ya el alumnado te dice, bueno, tal profesor, le hicimos tal señalamiento porque hizo un comentario muy sexista o dijo un chiste muy sexista, y entonces ya el profesor ya dijo, bueno, sí, perdón, ¿no? Y sobre la institución, a ver, Ángeles. Sobre la institución, ahí sí me manda. Ángeles es lo de los temas difíciles. Yo soy de los temas difíciles. Yo soy la de los temas difíciles acá en el programa. Pero está bien, porque los temas difíciles pues tienen que ver con las instituciones, ¿no? Y bueno, todo el trabajo, buena parte de mi trabajo en el programa Estudios de Género ha tenido que ver con la parte de las instituciones y las modificaciones a la norma. Y lo que miramos en la universidad es justamente cómo es que las modificaciones que se proponen desde el nivel del Estado y a nivel nacional para la prevención de la violencia hacia las mujeres implica que instituciones como la Universidad de Guadalajara también empiecen a modificar normas, comportamientos y actitudes. ¿Qué es lo que ha puesto en jaque a la universidad, por lo menos en los últimos 2-3 años? Pues justamente tiene que ver con dos tipos de violencia, acoso y hostigamiento, que además son los delitos tipificados en el Código Penal por acciones de violencia. Y acá pueden verse inmersos, mujeres, hombres, relaciones entre profesores con alumnos, hombres, o profesoras con alumnas mujeres. Es decir, no solamente el delito habla de otra vez la reproducción del esquema heterosexual, ¿no? O de la heterosexualidad, sino que cualquier dimensión de violencia que esté presente en el caso de hostigamiento, cuando hay posición jerárquica de quien la ejerce, directores, directoras, jefes de departamento, jefas de departamento o profesoras y profesores respecto del alumnado o entre el mismo alumnado, que es la condición de acoso, ¿no? Es decir, entre pares o entre docentes, maestro, maestra, maestras o maestros, que sería la condición de acoso, es decir, que no hay una relación jerárquica. Esa sí la tiene estipulado en el delito y es solamente en el caso de hostigamiento. Entonces, todas estas dimensiones, claro que tenían que venirse a la universidad a modificar también actitudes y comportamientos, porque tiene que ver con violencias y ejercicios de violencia dentro del ámbito laboral. Entonces, bueno, esto también está cambiando. Ya la universidad dijo cero tolerancia a este tipo de violencia, y ahora nos toca a todas y a todos trabajar para que en efecto evitemos y ya no tengamos este ejercicio de violencia dentro de las aulas. Muy bien.
Tenemos que ir a un corte más. Estamos en Diálogos del Pensamiento. Comuníquense con nosotros para conocer sus opiniones. Y les parece si nos vamos a un corte y regresamos con una pregunta de nuestra audiencia. Vamos a un corte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Diálogos del Pensamiento. Tenemos algunos comentarios algunos comentarios importantes de la audiencia. Déjenme se los leo. Ariela Mezcua pregunta por teléfono si conocen sobre el programa sobre estudios de género de la UPN y su opinión sobre esta. Max Demian comenta, este es un tema coyuntural sobre el feminismo en la política, es un tema polémico, claro, hay incluso legislaciones muy espinosas al respecto. La despenalización, dice Max, la despenalización de la interrupción del embarazo voluntario. Muy lamentable el retroceso en el Estado de Nuevo León. La legislación toma la postura retrógrada y autoritaria para criminalizar la autonomía de las mujeres. Tal parece que hace falta una auténtica incorporación ética, profesional, científica. La importante incorporación del feminismo como disciplina fundamental para crear alumnos investigadores y académicos más críticos, con compromiso y convicción, acorde al contexto que exige la sociedad mexicana. Muchas gracias, Max, por tu comentario. Clemencia Gutiérrez dice, felicidades al programa, dice que está buenísimo y manda un abrazo a las maestras. Sebastián Chávez comenta por Facebook, muy interesante el tema que están abordando. Muchos hoy en día desconocemos el tema sobre el feminismo y lo que llaman equidad de género. Pues bien, las mandan felicitar, les dan Gracias. Abrazos y nos felicitan a todas y a todos por el programa. ¿Qué piensan de este programa de la UPN? Bueno, decirles que la doctora Mercedes Palencia, que es también profesora Claro. en la Universidad de Guadalajara, Nosotros. fue una de las promotoras de esta especialización en estudios de género en la Universidad Pedagógica Nacional. Después de ella, bueno, estuvo Alma Fuentes, también una gran reconocida activista y profesora, y ahorita quien coordina esta especialidad en estudios de género en UPN es nada menos que Rocío Asensio, Claro. una exalumna nuestra egresada de Sociología, lo cual pues nos da muchísimo gusto. Y bueno, estas son una de las cosas que, claro, como buenas ególatras queremos pensar que algo de lo que hicimos quedó ahí, ¿no? Dejando huella, ¿no? En ellas. Y bueno, ayer nos lo encontramos en la marcha y sí, efectivamente eso nos decía, mire, ¿no? Mis maestras, y bueno, ahora yo estoy aquí. Esta es una especialización que dura 1 año, ampliamente recomendable, y hace que será como 2-3 años, Sí, 4. como unos 4 años, decidieron dar el siguiente paso, y es la creación de la maestría en estudios de género. Entonces, bueno, la Universidad Pedagógica sí la tiene, esperemos que la Universidad de Guadalajara dentro de poco también la podamos tener, ¿no?, esta maestría. Yo creo que ya hay muchísima gente interesada, de verdad que es cosa que nuestras autoridades lo decidan, pero de que hay población que ya está haciendo sus trabajos sobre los temas, la hay, muchísima. Entonces, bueno, pues esperemos. Y en este último segmento a mí me gustaría como ir cerrando el programa con las conclusiones, y me gustaría que abordáramos 2 cosas. Una, sobre este clima mundial de ultraderechización que estamos asistiendo y que al parecer cuando se trata del avance del tema de las mujeres avanzamos, pero luego no podemos darlo por sentado, porque resulta que siempre se está retrocediendo, y hay ahora, vemos una reacción muy fuerte, ¿no?, sobre todo en temas del aborto, del cuerpo de las mujeres. Esa es una, me gustaría que comentáramos eso. Y la otra, la perspectiva de futuro del programa de estudios de género, ¿cómo lo ven a futuro? Bien. Bueno, a nivel internacional, las discusiones primeras que tuvimos sobre los feminismos se dieron en el marco del siglo XVIII, XIX y XX. Es decir, este tema no es un tema nuevo, no son temas nuevos. Las mujeres que se han levantado contra el sistema patriarcal es histórico, ¿no? Y los grupos de mujeres fueron generando estas discusiones
dentro de la filosofía, pero también dentro de las ciencias sociales, en la parte más académica, para ir documentando de qué manera es que este sistema estaba imponiendo una desigualdad en la relación de las mujeres y los hombres y generando también violencia. ¿Qué se ha hecho en los últimos años? Pues evidenciar que esto había sido así, pero que mujeres y hombres ya no queremos vivir este esquema, ¿no? Y que queremos avanzar hacia una cultura diferente. Yo creo que lo que están haciendo estos grupos es justamente intentando evitar que este avance se siga dando en lo social. ¿Por qué? Porque ya se le salió de control, ¿no? Esa es como la mirada que yo tengo. Y lo que miramos es que la discusión a nivel internacional es que están dentro de la ONU y que están generando toda una serie de elementos utilizando el mismo discurso de los estudios de género y de las feministas, diciendo que son feministas, y entonces ahora se encuentra uno que todo mundo es feminista. Y dice una, qué caray, a ver cómo estuvo el asunto. ¿Por qué estamos tan... ¿Y por qué estamos entonces así como tan todo mundo a favor de que haya una cultura de igualdad entre las mujeres y los hombres, y que ahora resulta que todo mundo ya es feminista? Dice una, mira... Pero yo creo que eso que dices es sumamente importante y no lo habíamos abordado, que creo que también tiene que ver con la capitalización, ¿no? Tanto política como económicamente de un discurso que es finalmente transgresor, ¿no? Y que tiene una base de movimiento social y que puede ser capitalizado, ¿no? Por diferentes actores. A nivel político, una mira, y a nivel internacional, que en Europa, por ejemplo, muchas de las instituciones que habían sido creadas para hacer el trabajo de atención a la condición de las mujeres y avanzar hacia una cultura de igualdad, se está difuminando en una serie de sectores o secretarías que tienen otros temas. ¿A qué le suena? Ah, justo, ¿no? Entonces, no solamente es en Europa, sino también acá. Entonces, yo lo que miro es que a nivel de las discusiones internacionales, es decir, en la ONU y en todos los espacios donde las convenciones son aún los temas que dictan la agenda de política pública, es en esos espacios donde sí tiene que haber mujeres que de veras tengan claro qué es el feminismo y hacia dónde queremos avanzar como humanidad. Y que estos sectores religiosos y políticos de la ultraderecha, que aunque utilizan nuestros conceptos y las teorías, tienen de fondo, o no tan oculto, porque las que sí miramos esta manera de plantearse y el discurso, sí miramos que no están siendo ciertos en la manera en que lo plantean. Caso concreto, la propuesta de la Secretaría acá en el Estado, ¿no? Yo creo que lo que dices es fundamental y nos refrenda el compromiso de las personas que estamos interesadas en estos temas y en otros como derechos humanos, pero bueno, ahorita estamos hablando del de género, en el rigor y la claridad que mencionas con estos temas, porque si no, todo será usado en nuestra contra y puede generar esa confusión, ¿no, Leti? Cuando éramos muy jovencitas, fui a una reunión de las primeritas con Cecilia Loría, una gran feminista. Ella en esa reunión dijo, los cambios no son de una vez ni para siempre. Y me impactó muchísimo. O sea, alguien veinteañerillo, así decir, no lo habíamos hecho ya, y fue lo primero que pensé, ¿no? Y pues no. Los cambios no son de una vez y para siempre. Y todo esto que han logrado las feministas a nivel internacional y a nivel local, municipal, etcétera, claro que se ha transformado en todo este movimiento que a nivel internacional se le ha dado por llamar ideología de género, ¿no? Entonces, esta es una de las reacciones ante todos estos logros que ha tenido el feminismo, este mentada movimiento por la ideología o en contra de la ideología de género, ¿no? Que es ahora
el nuevo caballo de batalla de muchos gobiernos. Muy bien. Bueno, desafortunadamente tenemos que irnos. La plática está muy sabrosa, la continuamos fuera del aire, pero antes les quiero pedir dos cosas. Una, que nos digan un número del 1 al 9 para ver quién se va a llevar el paquete de libros de ciencias sociales. El 7. El 7, muy bien. Óscar Sandoval Pérez, te haces acreedor a este paquete de libros. Y por último, ¿cómo las contactamos si queremos acercarnos al programa de estudios de género? En 30 segundos. Ok, bueno, pues en el Departamento de Sociología o en el correo angegón65. angegón65@hotmail.com. Muy bien. Okay. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Celia. Muchas gracias, maestras. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema aquí en Diálogos del Pensamiento. Muchas gracias. Hasta pronto. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.